Hola, bienvenido al canal. Este es un vídeo sobre autosuficiencia alimentaria. Es el vídeo que a mí me hubiera gustado ver cuando nos iniciamos en este propósito. En los últimos años, el interés por la autosuficiencia, por producirse cada uno sus propios alimentos, ha ido en aumento. Ya sea movido por una mayor conciencia medioambiental o por motivos de salud. El caso es que cada vez nos llegan más consultas preguntándonos sobre este tema y es por eso que he querido hacer este vídeo. Cuando uno empieza a plantearse el ser autosuficiente, piensa, vale, ¿cuánto tengo que cultivar? ¿Cuántos tomates necesito cultivar para ser autosuficiente en tomates? ¿Cuánto espacio me va a ocupar? ¿Qué recursos necesito para poder cultivar todas las hortalizas durante un año? Incluso quiero hablarte, si quieres autoabastecerte de carne o de huevos, ¿qué necesitas para ello? Son todas aquellas preguntas que en algún momento te llegan a la mente cuando decides, vale, yo quiero producirme mi propio alimento. ¿Cómo lo hago? Me gustaría empezar propiamente por el huerto, por las hortalizas. ¿Qué superficie de huerto y qué hortalizas, en qué cantidad necesitas plantar? En realidad, la autosuficiencia alimentaria engloba un montón de aspectos. Muchos de ellos, si quieres encontrar detalles como el control biológico, cómo organizar tu huerto y técnicas para compostaje, etcétera, etcétera, puedes encontrar en nuestro canal un montón de información detallada al respecto. He basado todos mis cálculos de necesidades de hortalizas y verduras, de lo que puedes cultivar en tu huerto, en fuentes como los organismos oficiales como la FAO, la OMS, la Agencia Española de Nutrición y similares. Todos ellos coinciden en que la ración diaria de una persona debe de ser de hortalizas y verduras de unos 150 a 200 gramos y que estas deberían ser 2 veces al día. Esto, extrapolado al cabo de un año, quiere decir que una persona necesita unos 109 kilos de verduras y hortalizas al año. Me gustaría aprovechar este bonito día de primavera en el huerto para que mientras hablamos, pues ir recolectando algunas de las hortalizas que tenemos por el huerto. Y tengo allí unas acelgas que tienen unas hojas estupendas. Creo que las acelgas quizás sean una de las verduras que menos gustan y que menos compra la gente. Las más consumidas, según el INE, son tomates, cebollas y pimientos, en ese orden. Y luego ya vendrían las verduras de hoja. Fíjate qué hojas de acelga más chulas, qué comida vamos a tener hoy. Pues basándonos en estos datos de que los tomates serían los más consumidos, pues aproximadamente representan un 30% de la dieta de una persona. Si haces estos números verás que necesitas más o menos una persona unos 30 kilos de tomate al año por persona. Si esto lo extrapolamos a una familia de 4 miembros, pues serían 400 kilos. Y aquí piensas, vale, ¿y eso cuántas plantas de tomate serían? Pues una planta de tomate puede producir mínimo 2 kilos de tomate. La media serían unos 5, pero hay plantas muy productivas que pueden llegar a producir hasta 10 kilos de tomates. Considerando la media, unos 5 kilos de tomate por planta. Si por persona necesitas 100 kilos al año, vas a necesitar 20 tomateras. Y aquí un consejo importante, y es que si tú necesitas 20 tomateras, mi consejo es que plantes 25. Y si vas a necesitar 25 plantas, en realidad siembres 30 o 35, porque puede ser que alguna falle en el trasplante, se la coma un caracol, que haya algún tipo de problema. Para al final acabar teniendo 25 plantas necesitas sembrar muchísimas más, por ejemplo 35. Y te digo que plantes si calculas que necesitas 25 plantas, porque si hay una que produce menos, pues siempre es mejor tener un excedente, que si no lo quieres, pues siempre lo puedes regalar a familiares, amigos o intercambiar por algún otro producto que te falte. Con los pimientos podríamos hacer un cálculo realmente muy parecido. De pimientos consumimos algo menos, creo que representa aproximadamente el 10% de la dieta. Eso, si considerando el 10% de 109 kilos de verduras que habíamos calculado que necesita una persona al año, serían unos 10 kilos. Una planta produce entre 2 y 5 kilos de pimientos. Pongamos que produce 3, pues necesitaría realmente muy pocas plantas. Yo sembraría más y tendría un excedente
Siempre es agradable poder hacer conservas y comer pimientos fuera de temporada, lo mismo con los tomates, y es que de esto hablaremos luego más tarde. La verdad es que sí hay verduras y hortalizas que a todos nos gustan mucho, pues lo típico que hablábamos ahora de tomates, pimientos y demás, pero cuando uno empieza a cultivar se da cuenta de que hay otras cosas que son también bastante agradecidas, y yo creo que las acelgas son un buen ejemplo. Si tú vas al súper, muy poca gente compra acelgas, pero cuando uno empieza a cultivárselas resulta que son plantas súper productivas. Cuanto más las coges, más producen. Y eso produce cierta satisfacción y hace que de repente las acelgas te gusten más porque las has cultivado tú. Así que para saber qué necesitas plantar, pues hombre, es normal que pienses en lo que tú consumes habitualmente, pero también plantéate en probar cosas nuevas, porque muchas veces pueden ser una fuente de satisfacción que no te habías planteado. Para no liarme a verdura por verdura, pues te dejo por aquí una tabla que puedes consultar sobre las principales verduras que consumimos y qué necesidades va a tener una persona o una familia de 4 y cuántos kilos y cuántas plantas vas a necesitar de cada una para poder procurarte una autosuficiencia alimentaria. Yo mientras tanto voy a acabar de coger unas cuantas acelgas más y luego voy a ver qué tal están los frutales. Justo me he venido aquí a la zona donde más árboles frutales tenemos, y es que si te planteas la autosuficiencia alimentaria, las frutas son una parte muy importante de la dieta, como bien sabes. Existe esta famosa, no sé, recomendación, tanto de la FAO, de la OMS y demás, de 3 raciones de fruta al día. Vale, pero esto, ¿cómo se traduce en realidad? Bueno, esto quiere decir que aproximadamente consideramos, bueno, dependiendo de la fuente, va de 120 a 200 gramos la ración diaria de frutas, pero bueno, pongamos una ración media de 150, 3 veces al día. Esto al año representa poco más de 124 kilos al año por persona. Perdón, 124, no 164 kilos al año. La verdad es que si te vas a las estadísticas, curiosamente las frutas más consumidas son las que se producen en el huerto. Melón y sandía ganan bastante por goleada a las siguientes, que serían los plátanos, seguido de naranjas, después de manzanas. Te diría que mira, nosotros no somos autosuficientes en frutas. La verdad es que el terreno que tenemos no nos da para tener tantos árboles, pero sí que hay ciertas frutas en las que no necesitamos comprar. Por ejemplo, la higuera. En el clima mediterráneo hay las higueras, te diría que son uno de los árboles más productivos, porque ahora que se acerca el solsticio de verano, hay higueras que son bíferas, yo serían las que te recomendaría, que dan frutos 2 veces al año. Ahora, más o menos hacia el solsticio de verano, a ver si encuentro por aquí, mira, están produciendo. ¿Ves? Estas son lo que se llaman las brevas. Estas son unas frutas que podremos consumir ahora a principios de verano. Pero es que este mismo árbol, después, en otoño, en septiembre, por ahí, producirá higos, que son unas frutas bastante parecidas, pero diferentes. Es decir, nos va a dar frutas 2 veces al año. También, pues en nuestro clima mediterráneo se da bastante bien, por ejemplo, el limonero, te lo hemos enseñado en algunas ocasiones, con una sola planta tenemos limones más que suficientes para nosotros, incluso para regalar. Tenemos también algún mandarino. El níspero es un árbol muy rústico, que crece muy bien en clima mediterráneo, un árbol medianamente adulto como el que tenemos por aquí, que ya empieza a madurar algunos frutos, puede darte tranquilamente entre 20 y 80 kilos de fruta al año, lo cual es más que suficiente para una familia. Luego hay otros árboles que a mí me parecen pues un poco más difíciles, que bueno, si los quieres intentar también me parecen interesantes. Por ejemplo, el manzano o el peral. Son un árbol adulto, puede producir entre 20 y 80 kilos de fruta. Entonces, yo te diría que la fruta es una carrera de fondo, es algo que si te planteas ser autosuficiente en fruta,
debes de plantar los árboles pequeñitos pensando en las necesidades de tu familia, cuántos kilos de fruta vas a necesitar, que consumes, que te gusta, y hay varios factores a tener en cuenta. Cuando un árbol es adulto produce mucho, pero hasta que llega a ese estadio va a ir produciendo menos. A lo mejor te interesa también no jugártela todo a una sola variedad que va a producir todo de golpe, sino pensar en cultivar diferentes variedades que van a ir floreciendo y produciendo en diferentes momentos de la temporada y te va a dar una cosecha mucho más escalonada y una temporada mucho más larga para consumir una fruta. Esto, por ejemplo, con los manzanos o con las mandarinas es algo bastante interesante. Aunque bueno, si hablamos justamente de manzanos, perales y similares, el tema de la polinización, pues mira, si plantas un solo árbol que se tiene que polinizar a sí mismo, va a tener más dificultades, la producción va a ser menor. Si decides plantar más de una variedad, se pueden polinizar entre ellas, vas a tener mayores cosechas, aunque no todas las variedades se pueden polinizar de igual manera. En resumen, para este tipo de árboles el gran tema a estudiarse sería la polinización. Ahora hay una pequeña excepción, que yo diría que son pues un poco como las acelgas de antes del huerto. Son las ciruelas. Es un árbol que la verdad es que produce muchísimo, se autopoliniza súper bien, da un montón de frutos, hay muchas variedades, están las que son amarillas, tal, tienes aquí para escoger un montón, y a nosotros tenemos uno y nos da muchísimas alegrías. En poquísimos años yo te diría que somos perfectamente autosuficientes, y eso que el árbol aún es pequeño, en ciruelas. Aunque no todas las frutas pasan por cultivar árboles, como veíamos antes, pues el melón o la sandía pasan más por el huerto, los fisalis también, esos pequeños tomatillos que están riquísimos, también formarían parte del cultivo del huerto, pero son frutas. Incluso podrías plantearte cosas que no son ni árboles ni cultivos anuales en el huerto, como por ejemplo los higos chumbos. Es un cactus que da unos frutos, también conocidos como tunas, cada vez más populares. Yo el año pasado empecé a verlos en algunas fruterías, a mí me parece que están buenísimos. Es una planta pues, para climas secos ideales, que se da muy bien y que podrías plantearte alegremente, aunque mucha gente considera que son plantas invasoras, que por cierto tenemos un vídeo al respecto que te lo dejo por aquí si quieres echarle un vistazo después sobre plantas invasoras. Y también, no sé, hay arbustos, que te digo yo, pues el madroño, por ejemplo. Yo te diría que si vives en un clima seco, que quizá es donde sea más complicado cultivar árboles, te fijes en qué ves a tu alrededor. Pues aquí, por ejemplo, en el clima mediterráneo, aquí bastante intenso que tenemos, en una zona de muchas piedras, bastante seco, las higueras las ves incluso silvestres, así que es ideal cultivar una higuera en este clima. Se está dando, bueno, ya ves, este árbol se ha hecho enorme en pocos años. Y bueno, aquí en este clima y en esta zona, como no, la parra o la vid, lo mismo es la producción de uvas. También me parece es un cultivo súper rústico. Además puedes aprovechar zonas, pues nosotros por ejemplo la tenemos en una zona de paso, emparrada, en invierno pierde la hoja y nos deja una zona soleada y agradable. En verano ahora empieza a hacer hojas, nos da sombra, bueno, el pasillo de entrada a casa te lo hemos enseñado en algunos vídeos. En verano es un gustazo, los perros se tumban ahí a tomar el fresco, y es una planta también que con unos buenos cuidados, una variedad de mesa, además, porque yo te recomendaría que si te la vas a plantear como comida, pues siembres una variedad de mesa, pues puede llegar a producir tranquilamente unos 20 kilos por cada una de las plantas, así que rápidamente puedes ser autosuficiente en uvas, con una o dos o tres plantas que puedas tener en un porche, ni siquiera te van a ocupar un espacio extra. Te hablo desde nuestra propia experiencia en un clima mediterráneo, pero si estás viendo este vídeo y estás en un clima tropical, subtropical, el tema de las frutas quizás sea mucho más fácil, porque en esas zonas hay mucha más variedad de frutas y tal. Culturalmente también se consumen otras y además crecen muchas veces de manera espontánea y es muchísimo más fácil. Te voy a dejar una tabla en la que puedes ver más o menos cuánto producen los principales árboles de los que te he ido hablando, y así poder calcular tus necesidades de estos para intentar ser autosuficiente en frutas. Hay otra parte importante de la autosuficiencia alimentaria que serían los cereales, y para ello me gustaría irme a una zona del huerto y hablarte de ello tranquilamente.
hasta este rincón del huerto a hablarte de una parte importante de la dieta, pero que para mí quizás sea la más difícil de conseguir en cuanto a su autosuficiencia alimentaria, y hablo de los cereales. Aquí en España, de los cereales más consumidos, pues el trigo y el arroz. Y bueno, la patata es un tubérculo, pero nutritivamente se agrupa un poco con los cereales, así que también voy a hablarte de la patata. Ahora, claro, los cereales, por motivos obvios, requieren una gran superficie para poder conseguir todo lo que vas a necesitar en cuanto a necesidades, y todo ello pues implica muchísima maquinaria que hace muy complejo el sistema. Estamos hablando de que para llevar una dieta sana una persona necesita aproximadamente unos 300 gramos de cereales al día, que esto al cabo del año vienen a ser unos 110 kilos más o menos por persona. Claro, si te vas a tener que procurar bastante trigo, pues problemas, pero existen otros cereales que podrían ser interesantes. Por ejemplo, el maíz. No es tan difícil ser autosuficiente en maíz. Dependiendo de la parte del mundo en donde te encuentres, pues seguramente tu dieta sea más rica en un cereal o en otro. ¿Qué te digo yo? Aquí en España se consume muchísimo trigo. Si vives en México, pues tu dieta será muy rica en maíz, y si vives en Tailandia, probablemente el principal cereal que consumas sea el arroz. Sí, basándonos en nuestra experiencia, aquí por ejemplo, si te planteas ser autosuficiente en maíz, aquí lo consideramos, pues lo consumimos, perdón, como una verdura fresca, lo que puedes necesitar pues aproximadamente 4 o 6 kilos de maíz al año. Teniendo en cuenta que una planta puede llegar a producir entre 200 gramos y 600, pues rápidamente puedes tener el maíz que necesitas. Un par de cosas importantes a tener en cuenta con el maíz. La primera, que es que, aunque tú calcules que vas a necesitar 8 plantas, que te digo yo, planta muchas más, porque el maíz puede tener problemas con la polinización, así que necesitas plantar un grupo de maíz para que las plantas se polinicen entre ellas y tengas una buena cosecha. Y luego otra cosa importante, y es que, aunque no sea muy habitual en tu dieta el maíz, pues un poco como las acelgas o lo que hablábamos antes de los higos y demás, pues, o las ciruelas, perdón, quizás sea interesante incrementar la cantidad de maíz que consumes en tu dieta, porque es algo que fácilmente puedes autoproducirte. Luego, en cuanto a cereales, y aquí ya me paso un poco también a las legumbres, y es que, como te decía antes, el trigo, el centeno, este tipo de cereales, pues para producírselos uno mismo quizá pueda ser un poco complicado. Y aquí entra en juego, mira, te explico nuestra experiencia. Nosotros hace unos años, creo que lo hemos explicado alguna vez en el canal, vivíamos en el campo y yo creo que alcanzamos un grado de autosuficiencia bastante grande y nos encontramos con el problema del cereal. Lo que hicimos fue contactar con un agricultor de la zona, que él se dedicaba profesionalmente a cultivar cereales de distinto tipo, además lo hacían ecológico y demás. Resultaba que él tenía una necesidad importante y era en mano de obra. Nosotros podíamos ofrecerle mano de obra, íbamos a trabajar en lo que él necesitara, y él a cambio nos daba el cereal y la paja para los animales, que también es interesante, que pudiéramos necesitar nosotros. Al final establecimos una relación de mutuo acuerdo, de mutuo beneficio, con la que ambas partes estábamos muy contentos, y así fue como nosotros logramos ser autosuficientes en cereales y legumbres. Pero bueno, entiendo que es un caso muy particular y que a lo mejor pues no tienes la suerte de poder encontrar una relación parecida. Hay otro tipo de plantas que sí podrías cultivar fácilmente en tu huerto y que podrían representar un tanto por ciento de cereales o pseudocereales importante en tu dieta. Quiero referirme, por ejemplo, con esto al sorgo. Nosotros cada vez cultivamos más sorgo en el huerto, es un cereal que nos encanta. Realmente necesitas poca superficie, poco requerimiento, es muy agradecido en cuanto a producción. Igual con el mijo, mira, aquí en los bancales de aquí abajo tenemos plantado algo de mijo para esta temporada. Amaranto es un pseudo cereal, quinoa pasa lo mismo, son alimentos muy sanos que fácilmente, con una superficie bastante razonable, puedes tener una cantidad buena de producción y que podría hacer que tus necesidades exteriores de otro tipo de cereales que no puedes autoproducirte pues disminuyan considerablemente. Antes de saltar a las legumbres y meternos en este tema, quisiera hacer una pequeña mención a las patatas, porque nutricionalmente pues están como más cerca de los cereales. Es relativamente sencillo tener las patatas que vas a necesitar al cabo de un año, que suelen ser pues
para una familia de 4, pues aproximadamente unos 60-80 kilos al año. Teniendo en cuenta que una mata de patatas puede producir entre 2 kilos aproximadamente, pues una superficie bastante razonable podría ser autosuficiente en patatas. Pero para mí las patatas tienen un hándicap importante y es el almacenamiento. Una vez tienes la cosecha, una urraca acaba de pasar por aquí y nos está cantando alegremente. Pues lo que te comentaba, las patatas tienen el problema del almacenamiento. Tú las vas a cosechar una vez al año y sí que se aguantan muy bien, pero en unas condiciones muy concretas. Y a nosotros lo que nos pasaba con las patatas es que eran muy atractivas para muchos animales. Necesitas tener una despensa realmente a prueba de muchos animales para que las patatas te duren todo el año. Y por si fuera poco, además, para almacenarse, pues necesitan también bastante superficie, van a ocupar muchísimo espacio en tu despensa, así que para mí este también sería un hándicap importante. Nosotros lo que hacíamos con las patatas es consumirlas tal cual las teníamos y las acabábamos y el resto del año pues asumíamos que no teníamos patatas y ya está, tampoco hace falta consumir patatas cada día ni muchísimo menos. En realidad volvemos un poco a lo mismo de antes con esto que te voy a decir, y es que existen muchos sustitutos para las patatas. Por no ponernos en cosas nuevas, culinariamente podrías utilizar la calabaza en lugar de la patata. Hay muchísimas recetas en las que podrías sustituir uno por otro. Si no, existen otros cultivos como por ejemplo el boniato, que también son sencillos de cultivar en el huerto, son muy productivos y se almacenan bastante bien y podrían alargar un poco el ciclo de la patata. Luego podríamos hablar de cosas como el taro, que es una alocasia, que también podría ser sencillo, el yacón, las ocas. Al final existen muchísimas alternativas a las patatas que podrías plantearte en un huerto autosuficiente. Se me ocurren también, por ejemplo, los tupinambos, que tienen esa floración preciosa en otoño. Son súper sencillos de cultivar, alegran un montón el huerto de otoño y luego tienes un tubérculo nutritivamente excepcional. Mira, en este pino que tengo por aquí detrás, hace un par de años creció un chayote impresionante. Es una cucurbitácea, apenas te va a ocupar espacio si utilizas, pues eso, algún sitio para hacerla trepar, algo tan sencillo como un pino, que se nos fue la planta y al final tuvimos que andar con una caña bajando chayotes, fue un espectáculo. Y también nutritivamente muy, muy interesante, sustitutivo de la patata, muy sencillos de cultivar. Es que, ¿qué más se puede pedir? Y bueno, aprovecho que estoy aquí, que tengo las habas justo aquí a mi lado para adentrarme en el tema de las legumbres. Lo que más se consume aquí en España realmente son garbanzos y lentejas. Juntos suponen aproximadamente el 60% de nuestra dieta, seguido un 30% de judías o alubias, y luego ya el resto de legumbres englobarían lo que falta. A ver, garbanzos y lentejas, que más o menos suponen al año, en una ración diaria de unos 250 gramos de legumbre ya cocida, al día supondrían aproximadamente unos 17 kilos de lentejas, unos más o menos 17 kilos de garbanzos y demás al año por persona. Claro, esto, autoproducirse garbanzos y lentejas en tal cantidad, al final es un poco complicado. Yo te diría que hicieras un poco pues lo mismo que con los cereales, te propusieras algún tipo de intercambio o quizá algún productor con el que puedas asociarte o demás. Y si no, lo que puedes hacer es también incrementar la cantidad de otras legumbres que sí que puedes cultivarte tú solo. Las habas no están incluidas en este ranking, son muy productivas, son leguminosas, en el huerto van súper bien, son muy agradecidas. Después también los guisantes, 3/4 de lo mismo. No hay nada como comer un guisante recién cogido del huerto. Y es que los azúcares que tienen estas legumbres, los guisantes, una vez los coges y pasados 20 minutos se transforman en almidón. Claro, el almidón no es tan dulce como el azúcar libre que tenía, así que cuando tú coges un guisante del huerto y tal cual abres la vaina y te lo comes, es el guisante más dulce que puedes consumir. Aunque si estás pensando realmente en autosuficiencia, esto que te estoy contando es anecdótico. En realidad debes plantearte legumbre seca, que es la que se puede almacenar.
guisantes, pues eso, es dejar la planta hasta el final para que se seque y no solo consumirlo en fresco cuando lo tienes en el huerto, que está muy bien y es maravilloso, sino plantearte que deberías guardar la máxima cantidad de semilla. Las habas, exactamente igual, con las judías, que también forman parte del huerto de verano, 3/4 de lo mismo. Al final podrías, yo creo que fácilmente asumir un alto grado de autosuficiencia en legumbres, basando tu dieta principalmente en esas legumbres que quizá no consumías en tanta cantidad como los guisantes secos, las habas secas, las judías secas, aunque tú estés más acostumbrado a las lentejas y los garbanzos, como son más difíciles de autoproducir, pues quizá deberías adaptar un poco más tu dieta. Eso sí, no hay nutricionista que no te hable de una dieta sana sin hablar de frutos secos. Ser autosuficiente en frutos secos es relativamente sencillo. Un árbol adulto de almendro, de nogal, puede dar suficiente para una familia. Lo único que hay que tener en cuenta es que, claro, los árboles tienen que crecer y debes de plantarlos pues, justo al principio para en 15, 20 años poder tener un árbol muy grande que te dé suficiente. Aunque si lo que te estás planteando es la autosuficiencia, en realidad yo te diría que lo que necesitas no es tener un árbol que te cubra las necesidades de una familia media, sino que aumentes todo lo que puedas tu consumo de frutos secos. Son una excelente fuente de proteínas y grasa vegetal, que eso en el huerto con las hortalizas es muy difícil de conseguir. Por si fuera poco, se conservan por sí solos, es que no hace falta que hagas nada, y en la cocina son muy útiles porque sustituyen fácilmente una grasa animal como la mantequilla. Simplemente triturándolos y haciendo pues eso, una mantequilla de almendra o de pistacho, de nuez o de lo que sea, pues puedes sustituirlo en repostería, ideal, porque te va a hacer que puedas prescindir mucho de cereales y basarte más, por ejemplo, en la almendra. Así que yo te diría que si te estás planteando una autosuficiencia, plantes unos cuantos árboles de almendros, de avellanos, de nogales, y últimamente en climas secos también se está estilando mucho el pistacho. Ser autosuficiente en huevos para una familia media es relativamente sencillo. Si consideramos unos 200 huevos por persona y año, pues una familia de unos 4 miembros con 4 o 5 gallinas sería suficiente. Piensa que las gallinas, la apuesta de las gallinas depende un poco de la raza. Si hablamos de razas superponedoras, estas más industriales, pues estas pueden llegar a producir entre 300 y 320 huevos al año. Las gallinas que sean más camperas, pues entre 200 y 250. Si hablamos de razas muy rústicas como las penedesencas que tenemos aquí, entre 150 y 200 huevos al año. Teniendo esto en cuenta, pues puedes calcular qué tipo de gallinas quieres y cuánto va a producir cada una y las necesidades que estas pueden tener. Y aquí creo yo que está el punto importante, y es que las gallinas, el pienso de las gallinas, su alimentación se basa sobre todo en cereales, y ya hemos visto antes que justamente es lo más difícil para ser autosuficientes. Aparte de esto, las gallinas van a necesitar un refugio a prueba de depredadores. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos problemas con el zorro, pero según el área en donde te encuentres, pues ten en cuenta el refugio que debes de proporcionarles para que pasen la noche a salvo. Y hay una normativa en España también como muy absurda que ha generado muchísima polémica, en la cual no vamos a entrar, y bueno, sobre la gripe aviar y demás, vamos a dejarla aparte. Yo te diría que las gallinas, cuanto más espacio exterior les puedas dar, pues mejor van a estar. Nosotros les tenemos un espacio enorme y hay algo que a mí me parece que mejora muchísimo su calidad de vida, y es que las gallinas viven muy bien en un bosque. Los árboles en verano les proporcionan no solo sombra y un lugar fresco donde poder estar en el exterior, pastando tranquilamente, sino que además les proporcionan un refugio a las posibles aves depredadoras que pudieran haber. Aunque bueno, volviendo al tema de la alimentación de las gallinas,
Podría seguir ciertas estrategias para reducir la cantidad de cereal que ellas van a necesitar. Pues que te digo yo, podrías hacer un tercio de alimentación de insectos, otro tercio vegetal y otro tercio sigues dependiendo de los cereales. En cuanto a insectos, pues bueno, aquí entra mucho en juego la cantidad de superficie que tengan ellas exterior para poder pillar insectos del ambiente y demás. Yo que sé, puedes criar tenebrios, moscas soldados, si tienes un vermicompost también puedes darle a algunas lombrices. En cuanto a producción vegetal, pues no solo algunos restos de cocina o del huerto que puedas darles, también podrías cultivar lenteja de agua, por ejemplo, que es muy interesante para dárselo a las gallinas, pero aún así sigues necesitando un tercio de cereal. Si consumes alimentos, si consumes carne de origen animal, pues las gallinas son una buena fuente de carne blanca, aunque yo te diría que los conejos van muchísimo mejor en este sentido. Son también muy fáciles de tener y tienen la grandísima ventaja sobre las gallinas que son plenamente herbívoros. Por tanto, no dependes del cereal y puedes autoabastecerlos fácilmente de toda la alimentación que necesitan. Nosotros hace como un año más o menos que estamos criando conejos. Estamos muy contentos con el resultado. La verdad es que la alimentación es de manera muy sencilla. Hemos hecho algún vídeo en el que te lo explicamos, te lo dejo por aquí por si quieres echarle un vistazo al acabar este. La conversión que tienen es muy buena, crían fácilmente, son fáciles de procesar y ocupan muy poco espacio. Y bueno, si en lo que a lácteos se refiere, pues la verdad es que nosotros tuvimos una muy buena experiencia con cabras. Hace unos años que vivíamos en otro lugar y tal, tuvimos, creo que eran 3 o 4 cabras, si no recuerdo mal. Y bueno, necesitas que nos dejaron un macho para que se preñaran, tuvimos los cabritos y entonces empieza la producción de leche. Y la verdad es que para autoconsumo nos daba incluso para hacer algún queso fresco y demás con 4 cabras y éramos pocas personas, un par de personas simplemente viviendo de esas cabras. Contábamos también con muchísima superficie alrededor de casa de la que se podían alimentar fácilmente y un recinto donde pudieran pasar la noche a salvo de depredadores. Aunque bueno, en realidad las cabras tienen un problema importante, es que son difíciles de contener. Nosotros se nos habían subido por el muro, se habían llegado a subir al tejado, había sido un poco follón hasta que les conseguimos pillar el punto y hacerles un recinto donde realmente las tuviéramos controladas. Es un poco sacrificado cuando quieres producir leche porque hay que ordeñarlas cada día 2 veces al día, entonces tienes que estar en casa para esto, a veces puede ser un poco complicado, aunque si quieres prescindir, si quieres de esta dependencia, hay algo que puedes hacer con las cabras y que va muy bien, nosotros lo hemos hecho, y es que puedes criar corderos, cogerte de algún pastor, comprarle un par de corderitos y las cabras te los crían sin problema, ya ellos se encargan de beberse toda esa leche. ¿Tener cabras y ovejas juntas? Pues sin ningún problema. Nosotros las teníamos, de hecho es bastante habitual ver un rebaño en donde hayan cabras y ovejas. También tuvimos cerdos. Y yo te diría que en general cuando tienes animales lo que realmente debe de preocuparte es la gestión de los machos. Cuando necesitas que una cabra críe, o sea, haga leche, necesitas que críe, pues qué vas a hacer con esos cabritos y tal. Esto es algo que a la hora de tener estos animales debes de tener muy en cuenta. Así que por todos estos motivos a mí lo que me parece más práctico, más efectivo y mejor para un autoconsumo doméstico y para una autosuficiencia es la producción de carne de conejo. La verdad es que es lo que mejor nos ha salido en estos años. Hay otros alimentos de origen animal en los que fácilmente puedes ser autosuficiente y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la miel. No se considera un alimento esencial, pero es una manera relativamente fácil de tener acceso a algo dulce. Además, con la grandísima ventaja de que se conserva sola y prácticamente eternamente. Una familia media puede consumir entre 1 y 2 kilos de miel al año. Con unas pocas colmenas lo puedes tener fácilmente. La única dificultad quizá que pudieran tener las abejas es el tema de que no se pueden tener en entornos periurbanos, como sería nuestro caso. Necesitas estar alejado ciertos metros de algún núcleo poblacional, etcétera, etcétera. Esto según normativa. Pero si tienes una finca en el campo es algo que podrías plantearte tranquilamente.
Y por último, hablarte también del aceite, el aceite de oliva. Una familia media puede consumir aproximadamente unos 60 litros al año, que esto, un olivo adulto, pues puede producir la transformación de kilos de olivas en aceite y tal, con unos 10 olivos tendría suficiente. Eso sí, te va a pasar exactamente como con los frutales o con los frutos secos, que necesitas tener cierta previsión para que el árbol crezca y produzca realmente todas las olivas que necesitas para esos 60 litros. Son árboles además bastante rústicos que aquí en clima mediterráneo funcionan muy bien, y si quieres, la única dificultad que tienes a la hora de transformar la oliva que te va a dar el árbol en aceite es conseguir un lugar donde te hagan esa molienda, que de nuevo aquí en España no es nada difícil de encontrar algún molino. Por si no lo sabes, aquí en España es bastante habitual encontrar algún molino que, si aportas suficiente cantidad de olivas, pues pueden darte tu propio aceite procedente de esas olivas. Y si no llegas a ese mínimo, pues siempre puedes participar de una molienda común y te dan tu parte proporcional. El aceite se conserva bastante bien, aunque bueno, a medida que va pasando el tiempo va perdiendo cualidades organolépticas. El gran kit de la cuestión, me parece a mí, es que existe el mito este de que necesitas una hectárea para ser autosuficiente. Pues bien, con todo esto que te he venido contando a lo largo del vídeo, ¿qué superficie necesitas realmente para cultivar y ser autosuficiente en hortalizas, con animales, en frutales y demás? Pues mira, tengo por aquí una chuleta que me he hecho un poco para no tener que acordarme de todo, y considerando pues producciones medias, marcos de plantación pues medios también. Todo esto siempre depende, hay muchísimos factores que te van a influir, pero mira, con un huerto de unos 110 metros cuadrados de superficie cultivada, puedes producirte tranquilamente todas las hortalizas necesarias para una familia de 4 miembros. Si hablamos de frutas, con un vergel de unos 220 metros cuadrados también tendrías suficiente, aunque como te comentaba antes, con el tema de los frutos secos yo quizá pondría un poquito más. Si nos planteamos tubérculos y cereales, aquí es donde realmente la superficie aumentaría bastante. Podrías considerar hasta unos 1.500 metros cuadrados aproximadamente dedicados exclusivamente a esta producción. Y bueno, en realidad, teniéndolo así todo en cuenta y tal, el global vendría a ser que entre 0,2 y 0,4 hectáreas tendrías suficiente para producirte todo tu alimento. Evidentemente esto pues es algo aproximado, y si tienes más terreno pues muchísimo mejor, porque siempre es muy habitual que quieras hacer otras cosas, probar cosas diferentes, y para eso pues vas necesitando más espacio. Y por cierto, hablando de espacios, un pequeño consejo, y es que si realmente te estás planteando una autosuficiencia alimentaria, una despensa grande puede ser una grandísima idea, y un lugar donde poder almacenar un montón de herramientas también. Espero que este vídeo te haya resultado útil, ya que la autosuficiencia es un camino a seguir, y este vídeo te marque realmente unos objetivos, que sepas por dónde deben de ir los tiros, y que poco a poco vayas consiguiendo ser autosuficiente en hortalizas, en frutales y demás. Agradeceré muchísimo que me cuentes tu experiencia, que me digas qué te ha parecido, cuán útil te ha sido este vídeo en comentarios. Si crees que puede serle útil a alguien que conozcas, compártelo, y yo como siempre te veo en el siguiente vídeo.